Queridos amigos, estamos iniciando semana, vamos poniendo todo nuestro empeño en confiar en el Señor. De hecho, hoy el Señor nos hace un fuerte llamado a confiar en Él. Muchas veces atravesamos por muchas dificultades, tormentas que nos quieren hacer sucumbir, pero debemos confiar siempre en la presencia y en el poder de Dios en nuestras vidas. Hoy el evangelio que vamos a escuchar es el de Mateo 14, del 22 al 33, en donde vemos a Jesús caminando sobre las aguas. Vamos a escuchar este evangelio que es muy interesante. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Hermanos, muchas veces también nuestra vida puede atravesar por tormentas y momentos muy difíciles. Jesús se nos acerca y se nos hace siempre compañero, pero nuestros temores a veces nos impiden reconocerlo. Nuestra vida a veces nos hace ver a Jesús de una manera desdibujada porque tenemos miedos, temores, incertidumbres. Y hasta que Jesús le dice: «Ánimo, soy yo, no teman», en ese momento se les abrieron los ojos y Pedro le dijo: «Señor, si eres tú, mándame ir caminando hacia ti». Sabemos la respuesta. Jesús lo mandó llamar, le dijo: «Ven», y fue con esa misma palabra con la que lo había llamado a ser su discípulo. Esta palabra tenía fuerza en el corazón de Pedro, que recordaba aquel primer llamado del Maestro. No se lo pensó dos veces, se aventó, dejó la barca y se lanzó al mar y comenzó a caminar. La primera gran enseñanza es que la respuesta debe ser siempre confiada y generosa al Señor. Y esta respuesta, cuando es así, nos permite hacer grandes cosas y cosas incluso extraordinarias. ¿Pero qué sintió después? ¿Qué fue lo que pasó? Pues bueno, Pedro se sintió grande, poderoso, se admiró por lo que estaba haciendo y entonces apartó su mirada de Jesús y comenzó a hundirse. Y entonces fue cuando empezó a sentir la fuerza del viento y le entró miedo. Pudo más el temor al viento que su fe en el Señor, y eso hizo que comenzara a hundirse gritando, y entonces empezó a pedirle socorro al Señor. Pedro nos ayuda a entender, hermanos, que nuestra fe siempre es frágil, es pobre, es quebradiza, pero Pedro, en su debilidad, una vez que estaba hundido, reconoce y confiesa la salvación que le viene únicamente del Señor, no de sus propias fuerzas. Dice entonces: «Señor, sálvame que me hundo». Pedro reconoció que solo el Señor concede esa fuerza en la debilidad y que nada valen las presunciones ni los recursos propios si estamos lejos de la gracia de Dios. Vamos, queridos hermanos, pidiéndole pues al Señor que nos ayude a tener esa humildad para reconocerlo como nuestro único Señor y Salvador. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente inicio de semana. Pidan por mí, yo pido por ustedes.